cómo calcular el costo de la rotación. Hoy en día, uno de los grandes desafíos por los cuales se encuentran atravesando gerentes de recursos humanos, así como directivos de todo tipo en las organizaciones, es cómo gestionar, cómo manejar la rotación de personal. La rotación de personal, entendida como la salida de personas que trabajan en nuestra organización, ya sea por decisión propia o porque son obligados debido a sus niveles de desempeño, genera siempre costos, gastos y en general dificultades para el negocio. Y ciertamente este costo de la rotación puede descomponerse, si se quiere, en dos partes grandes, que son una parte visible, constituida por todos los pagos o facturas que desembolsamos de la empresa, más una parte que no es tan visible, que tiene que ver con la curva de aprendizaje. Muy bien, explicado esto de la problemática general de la rotación, comentemos ahora un poco sobre cómo puede hacerse un cálculo relacionado con el impacto de esto para el negocio, es decir, identificando el costo de la rotación misma. Para empezar, este costo puede obtenerse a partir de una fórmula muy simple en la cual multiplicamos la cantidad de personas que se van de la organización por el costo individual de la rotación. El cálculo, digamos, de la cantidad de personas que se van de la organización es muy simple. Simplemente tenemos que medir para cada mes en la organización, si se quiere, cuántas personas abandonan en la organización y ir haciendo una tabulación de esto para al final, en el año, tener un número redondo con el cual multiplicar el costo individual de la rotación. Respecto al costo individual de la rotación, esto tiene a su vez una parte un poco más compleja porque se subdivide, como hemos dicho antes, en una parte visible y en una parte no tan visible. La parte visible está constituida por todas aquellas cosas o pagos que hacemos que tienen que ver con el reclutamiento, la selección, la inducción y ciertos gastos administrativos, más quizás algún otro concepto que se me escapa. En este punto es importante señalar que para hacer todas estas estimaciones se puede tratar de utilizar un enfoque muy preciso, como más bien también un enfoque aproximado. Por ejemplo, en el caso del reclutamiento podemos incluir todo lo que pagamos en los buscadores de currículum o en las diferentes plataformas que existen para obtener información sobre potenciales candidatos, pero también podemos incluir lo que nosotros gastamos como organización en las personas que tienen a su cargo estos procesos e inclusive considerando la infraestructura que utilizan para ello. En lo que respecta a la selección, de igual manera también podemos considerar el costo de los psicólogos, las evaluaciones, el tiempo de las personas que entrevista y demás aspectos. Y de igual manera podemos entrar a mucho detalle o tener una información un poco más general. Lo mismo sucede con la inducción, si es propia, si es con externos. Es decir, va a haber que hacer un conjunto de precisiones, supuestos para tener números más o menos confiables. En el caso de la parte de los costos o gastos administrativos, ahí tenemos que muchas veces cada persona nueva implica comprar uniformes, materiales de trabajo, elementos de seguridad personal y otros que siempre se incorporan cada vez que seleccionamos. Pues bien, esto es lo que tiene que ver con la parte visible. Retomemos un poco lo que veníamos conversando hace unos instantes. El cálculo entonces de la rotación para el año, digamos, de una empresa es una multiplicación que comprende, por un lado, el número de personas que salió de la organización, el número total, por el costo individual de la rotación. Y el costo individual de la rotación podemos calcularlo por la parte visible, que comprende los gastos en reclutamiento, en selección, inducción y gastos administrativos, lo que debe ser sumado a la parte no tan visible que tiene que ver con la curva de aprendizaje. Entremos un poco en detalle para entender qué significa esto de los costos de la curva de aprendizaje. Cada persona que sale de la organización genera el ingreso de una nueva persona que tiene que pasar necesariamente por un periodo de aprendizaje en el puesto. Específicamente nos referimos acá al tiempo que la persona deberá pasar necesariamente para alcanzar el desempeño esperado en la posición, es decir, el nivel de logro que alcanzan colaboradores con un nivel de experiencia determinado. Ahora bien, este periodo de la curva de aprendizaje puede ser más o menos largo dependiendo de la complejidad y niveles de especialización que requiere la posición.
Esto último que acabo de referir tiene connotaciones muy importantes por el negocio porque en la medida en que la curva de aprendizaje sea más larga, los costos de la rotación en general serán mucho más elevados. Por el contrario, en el caso de posiciones con una curva de aprendizaje relativamente corta, los costos de rotación serán más bajos, aunque siempre existentes porque recordemos que vamos a tener de todas maneras la parte visible de la rotación, es decir, el reclutamiento, selección, inducción y administrativos. Muy bien, en este punto ya estamos en condiciones de definir cómo se calcula la parte no visible de la rotación o del costo de la rotación, que es esto de la curva de aprendizaje. Y bueno, el cálculo en realidad se hace por diferencia. Vamos a tratar de identificar cuánto lograría la persona trabajando ya en el nivel maduro de su formación y de su conocimiento contra la persona que está en el periodo de aprendizaje. Es decir, si yo sé cuánto puede lograr una persona en el nivel desarrollado o en el nivel óptimo y comparo eso por lo que logra en el periodo de aprendizaje, por diferencia puedo estimar qué es lo que está dejando de lograr esta persona en ese periodo de aprendizaje. Vamos a poner ahora un breve ejemplo respecto a un vendedor para entender bien este concepto. Supongamos que una persona que es vendedor alcanza 1.200 como venta en unidades monetarias durante el año y que su venta es de 100 cada uno de estos meses. Estoy refiriéndome acá a una persona que ya tiene el nivel de experiencia y ha alcanzado, pasando por el tiempo de aprendizaje, su nivel de desempeño esperado. Ahora bien, si tuviéramos una persona nueva y suponiendo que la curva de aprendizaje es de 6 meses, quiere decir que su rendimiento durante los primeros 6 meses va a ser menor que esos 100 en promedio cada mes. Por ejemplo, podríamos tener que el primer mes vende 10, el segundo 20, el tercero 30, el cuarto 40, el quinto 60, el sexto 80 y recién al séptimo mes alcanza los 100, 100, 100, 100, 100, 100 y 100 cada uno de estos meses hasta terminar el año. Si sumamos lo que logra la persona que recién ingresa, veremos que el monto alcanzado es de 840. Una persona experimentada alcanzaría 1.200. Pues ¿cuál es el costo entonces de la curva de aprendizaje? Esa diferencia, 1.200 menos 840. Es decir, 360 unidades monetarias. Resumiendo entonces, para calcular la rotación de personal o el costo de la rotación de personal, se requiere multiplicar la cantidad de personas que se van en el año por el costo visible más el costo no tan visible que es el de la curva de aprendizaje. Finalmente quiero hacerles llegar un par de recomendaciones sobre este tema de cómo gestionar la rotación de personal. Primero, no obsesionarse con la precisión en el cálculo del costo de la rotación. Generalmente, números gruesos con un margen de error de más o menos 10% nos pueden dar una idea bastante realista del impacto de la rotación en el negocio. Si yo tengo unos montos relativamente grandes e importantes, entonces voy a querer trabajar con fuerza los procesos que mueven la rotación, como el clima laboral. Pero si esta, digamos, magnitud no es tan grande, en realidad yo podría priorizar otros temas. Y lo segundo tiene que ver justamente con cómo sustentar un proyecto de mejora del clima laboral si es que los montos alcanzados tienen un impacto fuerte en el negocio. Tenemos que considerar que en el mundo de los negocios todo es costo-beneficio. Si yo tengo una inversión muy alta que realizar en algo que me va a dar poco impacto, probablemente la gerencia no va a estar interesada. Pero si realmente el impacto de la rotación es muy grande, probablemente no me va a costar mucho sustentar un proyecto de mejora del clima laboral o de los beneficios o del sistema de liderazgo, porque yo sé que voy a obtener un impacto importante en el negocio. De eso es lo que se trata, estar enfocado en resultados en el mundo de la gestión de los recursos humanos en estas empresas tan competitivas como las que tenemos el día de hoy.